grabando sesiones. Y entonces empezamos con el cambio. Ya que tenemos el objeto de estudio, las ramas de la epistemología, su definición su definición etimológica, ¿ok? Tenemos todos esos elementos que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver los fundamentos, ¿ok? ¿Qué decíamos que estudiaba la epistemología, Nayeli? ¿Dónde? ¿Qué estudia la epistemología? Lo acabamos de decir. El conocimiento científico. Así es, el conocimiento. ¿Ok? El conocimiento científico. Pero, ¿qué es el conocimiento? ¿Ok? Para que la epistemología tenga sentido o cobre sentido, primero tenemos que saber qué es el conocimiento. Para poder saber si lo que estamos haciendo es conocimiento o no. Y si ese conocimiento puede ser validado científicamente después. Pero para eso necesitamos las nociones fundamentales de la crítica. Acuérdense que la epistemología también se llama crítica de la crítica del conocimiento. ¿De acuerdo? Crítica del conocimiento es la forma moderna de llamar a la epistemología. La epistemología es la forma antigua. ¿De acuerdo? Es la raíz, con raíces griegas. Pero después, en el siglo XIX, cuando esto empezó a hacer un boom, le cambiaron el nombre a crítica del conocimiento. ¿Sale? Y vamos a estudiar en esta semana y la que sigue estos 5 temas. Esta es nuestra agenda. ¿Ok? Nayeli, tú misma, léenos por favor nuestra agenda. ¿Qué temas vamos a estudiar? El conocimiento. Tema 2, la verdad. Tema 3, la certeza. Tema 4, la evidencia. Y tema 5, el error. Okay. Entonces, para poder hacer epistemología, tenemos que saber qué es cada una de estas definiciones. ¿Sale? Empezando por el conocimiento mismo. ¿Qué es? Cada una de las corrientes filosóficas que ustedes van a ver en esta semana seguramente, o en las que siguen en la clase de filosofía, tiene su propia definición de conocimiento. Es complicada dar una definición, así es que vamos a arriesgarnos un poco para no inclinar demasiado la balanza, ¿de acuerdo? De no irnos hacia una corriente u otra, porque el conocimiento para los empiristas es una cosa, para los idealistas es muy diferente su concepto. Nosotros como realistas moderados tenemos nuestro propio concepto y vamos a tratar de que sea bastante neutral. ¿De acuerdo? Acuérdense que el realismo estudia la realidad tal cual. Aquí Gabriela trata de entrar. Entonces empecemos por ahí, por definir el conocimiento. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos una pequeña introducción hacia el conocimiento. Analí, léenos por favor la introducción. Los conocimientos, las nociones fundamentales de la crítica se interfieren e incluso coinciden en parte, no obstante, hay que seguir un orden lógico en su desarrollo. ¿Sí? La primera que se presenta es evidentemente la del conocimiento, puesto que es el objeto mismo de la crítica. Pero la noción de verdad es inseparable de él, pues la verdad parece ser un carácter esencial del conocimiento, hasta el punto que un conocimiento que no tuviese ninguna verdad no sería un conocimiento. Después habrá que definir la certeza como reposo, satisfacción del espíritu en posesión de la verdad, y la evidencia como caso privilegiado del conocimiento
en que el juicio está determinado por el objeto presente al espíritu. Ok, muchas gracias, Andalí. Entonces, como dice el yunquero, pues vámonos por partes, ¿no? Aquí primero vamos a ver qué es el conocimiento, porque es el objeto de estudio de la epistemología. Aquí lo vamos a estar llamando crítica, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de epistemología cuando hablamos de crítica del conocimiento. Pero como decía al principio nuestra compañera en la introducción, estos temas que vamos a ver, estos 5 temas, se están constantemente entrelazando. ¿Ok? Por eso es que la noción de verdad es inseparable de la definición de conocimiento. No podemos separarlas. Porque no puede haber un conocimiento que no tenga ninguna verdad. Si no tiene ninguna verdad, entonces no es un conocimiento. ¿Sale? Y también tendremos que definir la certeza y la evidencia. La certeza como dice el reposo satisfactorio del espíritu. ¿Ok? Es como cuando, no sé, haces un examen y no te dan la calificación y no sabes cuánto te tocaste, no sabes cuánto te sacaste. Y entonces te llega tu calificación en el examen, del examen. Sacaste 10. ¿Y qué sientes cuando ya sabes tu calificación? Cuando ya tienes la certeza de lo que tocaste. Pues esa satisfacción del espíritu que ya posee una verdad, ¿no? Y dices, ok, ya sé lo que me toqué, ya sé dónde lo hice bien, ya sé dónde fallé. ¿Sale? A eso se refiere con tener certeza, a esa satisfacción de reposo en el espíritu, ¿no? Que ya posee la verdad y la evidencia, como un caso privilegiado del conocimiento que en el juicio está determinado por el objeto presente al espíritu. ¿Okay? Entonces ya tenemos evidencia para tener la verdad. En este caso, ¿cuál sería la evidencia, Edgardo? En el ejemplo que pusimos del examen, de tu calificación. ¿Cuál es la evidencia que tienes para tener certeza de tu calificación? Pues la evidencia, la calificación, el 10 que tienes. La calificación es la evidencia. La boleta. El examen. El examen, exactamente. Esa es la evidencia. ¿Ok? Ahí ya supiste lo que tocaste bien, lo que tocaste mal y todo eso. Esa es tu evidencia para tener certeza. ¿Ok? Por eso le llaman un caso privilegiado del conocimiento en que el juicio está determinado por el objeto presente al espíritu. El objeto presente es el examen. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con el conocimiento. Esto es lo que vamos a ver hoy, solamente esto. ¿Sale? Vamos a ver el ser del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Y aquí está nuestra definición. Esta se la tienen que saber así como las tablas, ¿no? Como cantaditas, ¿se acuerdan? 2 por 2, 2, 2 por 3, 15, ahora. 2 por 2, 4, perdón. Entonces, así se la tienen que saber. Bien macheteada. ¿Sale? Palabra por palabra. Y las palabras más importantes las puse en mayúsculas, porque esas palabras, esto lo vamos a analizar a continuación durante la clase. ¿Va? No es que me guste la memorización, pero hay cosas que tenemos que sabernos de memoria. ¿Vale? Hay que utilizarlo también. Sin embargo, vamos a usar la reflexión para analizar la definición palabra por palabra que quiere decir cada cosa. ¿Sale? Entonces, léenos esta definición, David López, por favor. A ver, David López. Sí, profe. Adelante, por favor. La definición. Esa de arriba. El conocimiento es un acto espontáneo en cuanto a su origen
inmanente en cuanto a su término por el que un hombre se hace intencionalmente presente en alguna región del ser. Mark Watts, 1928. Bien, vemos que ya es una definición que tiene casi un siglo, ¿ok? Pero fíjense bien, aquí nuestro compañero lo leyó todas las palabras correctas, pero hubo un pequeño error. Primero que nada, tenemos que ver que el conocimiento es un acto. ¿Sale? Acuérdense siempre de esto. El conocimiento es un acto. ¿Cómo es ese acto? Es espontáneo en cuanto a su origen. Ese acto es inmanente en cuanto a su término. ¿Ok? En ese acto, el hombre se hace intencionalmente presente a alguna región del ser. ¿Ok? Apunten esa definición. Maestro, Díganme. ¿qué es inmanente? Ahorita les voy a explicar. ¿Ok? Tranquilo, tranquilo. Entonces, espontáneo. ¿Qué significa que sea espontáneo? ¿Qué significa que sea inmanente? A ver, no me ven rayando, porfis. Ahorita les voy a explicar. Si alguien ahí sin querer le puso una marca, quítese la porfis. ¿Y qué es intencional? ¿Y qué es el ser? ¿Ok? Todo eso tenemos que saber. ¿De acuerdo? ¿Qué es el ser? Pues todo lo que es. ¿Sale? Todo lo que existe es. Todo lo que existe posee su ser. El ser y la existencia están unidos, están ligados. ¿De acuerdo? No puede haber un ser que no exista o una existencia sin ser. ¿Va? Es muy importante que tengamos claro esto. Ahora sí, vamos. El conocimiento es un acto, decíamos, primero que nada. ¿Qué quiere decir que es un acto? Significa que no es movimiento y no es producción. Entonces el conocimiento no se está moviendo. ¿Ok? Ni tampoco producimos conocimiento. ¿De acuerdo? No lo producimos el conocimiento. El conocimiento es contemplación inmóvil. Contemplamos al conocimiento que no se mueve. El conocimiento siempre es el mismo. Por eso es que es un acto. Tú no produces conocimiento, el conocimiento ya está ahí. ¿Ok? Lo que llegas a hacer es a contemplarlo y poder apropiarte de él. Entonces, no se mueve. Eso vamos, cuando veamos la inmanencia, significa eso. El acto no se mueve. Es inmanente. Inmanente significa que no se mueve. Está siempre estático y no se produce. ¿Ok? Fíjense bien lo que nos dice aquí. En la parte del movimiento. Julia Valle, por favor, léenos la parte del movimiento. Pero quítale el micrófono, digo, activa tu micrófono, si no, no te puedo. Perdón, no me di cuenta. El movimiento Adelante. es el paso de la potencia al acto y sin duda hay movimiento cada vez que el hombre pasa de la ignorancia al conocimiento o de un conocimiento a otro. Pero el conocimiento no es el movimiento, es el acto al que está ordenado el movimiento. ¿Ok? Por eso es que el acto no es movimiento, ¿ok? Movimiento significa pasar del acto a la potencia. Perdón, de la potencia al acto. Como en esa foto, en esa imagen que les puse ahí. ¿Sale? Aquí tenemos la potencia, tenemos un efecto dominó en potencia, ¿no? Está a punto de chocar el primer dominó y cuando lo choque empieza a hacer el efecto dominó. Se refiere como a una tipo ley, a la ley de Newton, que cada acción hay una reacción. Más o menos, pero todavía no hay, ok, no puede haber reacción
Si no hay, ¿qué dijiste? Acción. Acción. ¿Ok? Ajá. Entonces, el acto sería la acción. ¿Ok? ¿Cómo? Pero como todavía no hay acción, Ajá. estamos en la potencia. O sea, potencialmente se puede dar eso, Es como decir, yo tengo la potencia de hacerlo, pero no lo voy a hacer. pero no lo has hecho. Ok. Pero tu naturaleza tiene Ajá. la potencia de hacerlo. Ok. Una cosa es tener la potencia, otra hacerla y que suceda. Así es. Ok. Gracias. Nosotros como seres humanos tenemos la potencia de convertirnos en un profesionista, de aprender otro idioma, por ejemplo. Somos bilingües en potencia o políglotas en potencia o unos genios en potencia, porque nuestra naturaleza en nuestra naturaleza está esa potencia de ser. No tenemos la potencia de volar, por ejemplo, porque no está en nuestra naturaleza. ¿Sale? Entonces en el conocimiento pasa lo mismo. El conocimiento está en acto. ¿Ok? Y claro, nos dice, obviamente hay un movimiento cuando el hombre pasa del acto, de la potencia al acto, ¿no? Entonces hay un movimiento cuando pasa de la ignorancia al conocimiento o de un conocimiento a otro conocimiento mayor. Sí hay un movimiento, pero este movimiento, el conocimiento no es el movimiento, es el acto al que está ordenado este movimiento, o sea, está antes del movimiento. ¿Sale? Entonces, por eso que decimos que no es movimiento y también el conocimiento no es de ningún modo una producción. ¿De acuerdo? Porque el conocimiento, bueno, que existe en el plano de lo sensible una actividad productora de conceptos. Eso es cierto. Pero esta producción no es el conocimiento. Es solamente el medio en que, el que se da el conocimiento. No es el conocimiento en sí. ¿Ok? Por eso es que no es una producción y no es movimiento. Es un acto. ¿Vale? Entonces, tenemos la espontaneidad del acto evidente. ¿Ok? Dana, por favor, léenos esta parte de la espontaneidad. Todas las sensaciones del mundo no bastarían para engendrar una sensación o un pensamiento si el sujeto no reaccionara de un modo estrictamente original. ¿Okay? ¿Les sigo lo demás? Sigue, por favor. La espontaneidad no es absoluta, no en el plano sensible ni en el plano intelectual. Por ello es justo llamar a las facultades humanas potencias pasivas. Son incapaces de crear un objeto y tienen que esperar a que se les dé. Ok. Entonces, esta espontaneidad del acto, a ver, otra vez ahí me rayaron. Tengan cuidado, por favor. Esta espontaneidad del acto no puede darse si el hombre no reacciona. Y les vuelvo a comentar por aquí de las dudas. En filosofía, hombre es igual que persona, ser humano. ¿Ok? Entonces, la persona, el ser humano, si el ser humano si el sujeto no reaccionara de un modo estrictamente original, porque cada quien reaccionamos diferentes, ¿no? Acuérdense que somos únicos. Entonces, ante un estímulo, reaccionamos, ¿sale? De manera distinta. Como cuando ven una cucaracha y la cucaracha vuela. ¿Ok? Entonces algunos gritan, ¡ah! Otros agarran la chancla y le tiran. ¿Ok? Otros fumigan toda su casa. Cada quien reacciona de una manera estrictamente original. ¿Sale?
Entonces, eso nos hace que la espontaneidad no sea absoluta, porque es de cada persona, subjetiva. O sea, ni en el plano sensible, ni en el plano intelectual. Si yo les explico, les leo un concepto y les pido que me lo expliquen, ustedes, cada uno me lo va a explicar de una manera diferente. Porque ahí La entra el espontaneidad no es absoluta. razonamiento, ¿verdad? ¿Ok? Este Ni razonamiento. siquiera en lo intelectual, ni en lo sensible. Si imaginen que, no sé, les dan un regletazo en la mano. ¡Pam! Nadie va a reaccionar igual. Algunos van a decir que pues, sí les dolió, otros van a decir que les dolió poquito, otros que les dolió mucho. ¿Ok? O cuando el señor de los elotes le echa salsa y ustedes de verdad lo vieron a los ojos y con el corazón en la mano le dijeron que le echara de la que no pica, pero le echó de la que picaba. Y cuando muerden el elote y sienten el ardor, pues van a sentir diferente porque algunos comen mucho chile y otros a lo mejor no. Yo, por ejemplo, a mí se me salen las lagrimitas y me da hipo. ¿Okay? Reaccionamos de maneras diferentes en ese acto espontáneo, en esa espontaneidad del acto. Entonces, por eso es que es justo llamar a las facultades humanas potencias pasivas. Es una potencia, vamos a reaccionar dependiendo de cada quien. No pueden crear un objeto y tienen que esperar a que se les dé. ¿Sale? No puedes crear lo enchiloso en tu lengua, pues. Tienes que esperar a comerte el elote que tiene la salsa enchilosa para sentir lo enchiloso del elote, ¿no? Tienes que esperar a que el objeto se te dé para tú poder reaccionar. ¿Sale? A eso es lo que llamamos la espontaneidad del acto. El acto espontáneo. Acuérdense que decíamos que el acto es espontáneo en cuanto a su origen. Ahora vamos a hablar de la inmanencia, que era una de las preguntas que nos hacía la compañera. O sea, ¿qué significa inmanente? Si es espontáneo, significa, o ya vimos lo que significa, ¿no? Significa que cada quien lo va a reaccionar de una manera. Cuando el objeto se te da, reaccionas de una forma diferente, reaccionas de manera espontánea porque reaccionas de una forma original. Aquí como ejemplo de inmanencia, yo les puse esa estatua de ahí. ¿Ok? ¿Por qué les puse una estatua? Porque las estatuas no se mueven. ¿Ok? Eso es lo que significa inmanencia. Significa inmovilidad. Significa la parte estática del ser. Lo que no cambia. Entonces, cuando tú consigues el conocimiento, al final, porque ese es inmanente en cuanto a su término, del acto, ¿no? El acto del conocimiento es inmanente en cuanto a su término, entonces se vuelve estático, o sea, se queda contigo, pues, se queda ahí, tal cual, y ya no cambia. Entonces, tenemos que el principio de inmanencia no disfruta de ninguna evidencia. No hay una evidencia de que las cosas, de que el conocimiento, de que el acto de conocimiento sea inmanente, pero el hecho de la inmanencia es evidente. Aunque no tenga evidencia, es evidente. Porque el conocimiento no modifica en nada las cosas. Solamente es un enriquecimiento, un perfeccionamiento del sujeto. ¿Ok? Cuando yo conozco un celular, el celular no cambia en nada, ¿verdad? Sí, igualito. Ya lo conocí. Pero él no cambió. El conocimiento no cambió. El que cambió fue el sujeto, pero no el conocimiento, no el objeto conocido. ¿Ok? Ese no cambia.
Yo no lo conocía, pero ya existía. Y cuando lo conocí, siguió existiendo igual. No cambió. Es inmanente, porque no cambió en nada. Solamente hizo que yo me enriqueciera con ese conocimiento y de alguna forma perfeccionara mi ser. ¿Ok? Pero el conocimiento no cambió en nada. Se quedó igual. ¿Ok? Por eso hablamos de una inmanencia del acto de conocer. La inmanencia no significa conciencia. Abusados con eso. ¿Ok? La conciencia es conocimiento de sí. Eso es la epistemología de la conciencia, del conocimiento de mí mismo. ¿Sabe? No es lo mismo inmanencia que conciencia. La conciencia, o sea, yo me conozco a mí mismo y soy consciente del conocimiento de mí. A eso se significa tener conciencia. Que me puedo conocer yo mismo, puedo aprender de mis errores, puedo reconocer mis capacidades y mis debilidades. Tengo esa capacidad. A eso es a lo que le llamamos conciencia, no inmanencia. ¿De acuerdo? El tercer punto nos dice que cuando decimos que el conocimiento es un acto inmanente, queremos decir que no tiene otro fin que su mismo ejercicio y que perfecciona al sujeto que lo ejerce. ¿Ok? No cambió el celular cuando lo conocí. ¿Quién se perfeccionó con ese conocimiento? El sujeto que ejerce ese conocimiento. Cuando tú estás aprendiendo epistemología en este momento, la epistemología o el estudio o las teorías que estamos viendo no cambian. Son las mismas que yo estudié cuando estudié en la carrera de filosofía. ¿Quién es el que cambia? ¿Quién se perfecciona al aprender esas teorías? En Marbella. Es el sujeto, ¿no? El sujeto. Uno mismo. ¿Y quién es el sujeto en este caso? Nosotros. Otros. Así es. Todos ustedes son los que se perfeccionan al momento en que ejercen este conocimiento. ¿Ok? Pero para eso hay que obtenerlo, obviamente, ¿no? Hay que comprenderlo para poder ejercerlo después y poder explicarlo. ¿De acuerdo? Bueno, el conocimiento, más bien el acto del conocimiento, es intencional. Acuérdense, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el conocimiento es ¿qué? Un acto. Un acto. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que saber. El conocimiento es un acto. Ahora, el acto del conocimiento es intencional. ¿Ok? A ver, entonces, el acto del conocimiento es intencional. Así es. Pero, o sea, no, para no hacerme bolas y que pues me quede claro, según yo, para algunas cosas mientras vas viviendo, conoces cosas intencionales que no. O sea, no, me hice bola, perdón. Ok, porque el otro día les estaba comentando que a veces conocemos cosas sin quererlo o sin pretenderlo. Ajá, sí. Pero, me estaba comentando pero que acuérdense que el intencional. conocimiento, aquí no estamos hablando como un ser aparte. ¿Ok? El sujeto, el sujeto es el que cambia, el conocimiento no cambia. ¿Sale? Ajá. La persona es la que no tiene la intención de conocer, pero el conocimiento es intencional. Ok. Es diferente. La otra vez le estaba hablando de la persona que no quiere conocer, pero como el conocimiento sí es intencional, te obliga a conocer, a adquirirlo, pues. Ok, gracias. Ahí está la diferencia. Sí me acuerdo perfectamente que dije eso. Ok. Entonces, aclarado el punto, vemos que el acto de conocimiento hace presente a una facultad
un ser en cuanto que objeto. ¿Vale? Lo hace presente a ese objeto, a ese ser, lo hace objeto. Ahorita vamos a ver cómo. ¿De acuerdo? Alexis Ortiz, léenos los primeros 3 puntos, por favor. Alexis. Alexis. Si tienes problemas, dímelo por el chat. Si no, te voy a sacar de la clase. Alfredo Pérez. ¿Qué onda, profe? Ayúdanos con la primera parte. Ok, el acto de conocimiento hace presente a una facultad, un ser en cuanto que objeto. Ok, esta parte. Ok. En la relación, el papel del sujeto es objetar o Objetivar. es objetivar o fenomenalizar el ser, mientras que el papel del objeto es especificar el acto. Ok, ¿sigue? Esta relación no es de orden físico. La noción de intencionalidad es verdadera para todo tipo de conocimiento, no solo para la sensación y el concepto, sino también para la conciencia. Okay, entonces estamos hablando de 3 tipos de conocimiento, ¿no? Conocimiento Sí. sensible, conocimiento intelectual, un concepto, y el conocimiento de la conciencia, que dijimos que era el conocimiento de sí mismo. ¿De acuerdo? Y entonces la intencionalidad abarca a los 3 en esta relación. Acuérdense que la epistemología estudia la relación del conocimiento entre el sujeto y el objeto. ¿Ok? Entonces, en la relación del papel del sujeto, su papel es objetivar al ser. Convertirlo en objeto, convertirlo en un fenómeno. Y cuando decimos esto, estamos hablando de que yo lo convierto, yo veo, percibo o me encuentro con el objeto y lo objetivizo. ¿Sale? Me encuentro con algo fuera de mi ser y lo objetivizo para conocerlo. ¿Sale? Voy caminando, veo un agujero para poder atravesar una pared y digo, este agujero pues es una puerta, lo convierto en objeto. ¿Ok? Esa es la función del sujeto. Objetivar o fenomenalizar todo lo que está fuera de él.